Me dice, es que ¿de qué te voy a operar si no tenés nada? Y recuerdo que lo miro y yo le digo, ya, mijo, pero sea lo que sea lo que tú te estés aferrando, agárrate con los dientes. Testimonios que edifican. Sean todos muy bienvenidos a lo que es un nuevo capítulo de nuestro podcast Testimonios que Edifican. Hoy nos encontramos en nuestro segundo episodio y es un espacio, al igual que el primer episodio, donde creemos que Dios sigue obrando hoy, y porque como Dios sigue obrando hoy, queremos poder testificar con nuestros labios, con nuestra boca, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hoy ya no me toca presentarme porque lo hice en el capítulo anterior, más voy a presentar a los que tenemos de invitados el día de hoy. Hoy nos acompañan dos hermanos muy queridos de nuestra iglesia, nuestro hermano Carlos Morales y nuestra hermana Sara Cabrera, quienes son matrimonio, padres, abuelos y servidores aquí en nuestra iglesia, y los que van a ser los protagonistas de lo que es nuestro segundo programa, lo que nos va sin duda, creo yo, bendecir por sus palabras y los testimonios que nos van a contar. Así que antes de entrar en todo momento de prueba, los momentos más emotivos quizás, los voy a presentar. Sean bienvenidos a lo que es nuestro segundo programa, a nuestro segundo capítulo. Estén muy cómodos. Esperamos que este sea un espacio donde podamos distender un poco más en un contexto distinto a lo que estamos acostumbrados, y por eso que les pido que se presenten. Si bien ya los presenté, coméntenos su edad, quizás cuántos años llevan en la iglesia y cómo se encuentran hoy. Cuéntenos con toda libertad. Bueno, mi nombre es Sara Cabrera. Llevo en la iglesia bastantes años, ya alrededor de 16 años en la iglesia Tercera Puente Alto. Participaba muy activamente hasta el año pasado como encargada del cuerpo de niños. Durante muchos años también estuve encargada del cuerpo de niños, y hoy desde el coro participo para poder trabajar en la obra del Señor. Y también este año he sido por misericordia nombrada, ¿cierto?, para estar acompañando a nuestra pastora Isabel, en el cuerpo de Dorca como ayudante de Dorca. Misión que ha sido bastante desafiante para mí, en el sentido que no tenía tanta intervención dentro del cuerpo de Dorca, sino más bien desde el cuerpo de niños. Pero eso, feliz de estar aquí en esta instancia y esperando que sea de gran bendición para aquellos que lo vayan a escuchar. Hermano Carlitos, coméntenos cómo se encuentra hoy día, cómo han estado últimamente como familia, coméntenos un poquito. Como ya tú me presentaste, decía mi esposa Sara Cabrera, Carlos Morales por acá, doy gracias al Señor primeramente por tenerme en este lugar. Como decía anteriormente, tú lo decías, y en un contexto diferente, de poder conversar, de poder transmitir esto a aquellos que lo vayan a escuchar y sea de bendición. Doy gracias al Señor porque Él me ha tenido en pie últimamente, estos años, 22 años ya, sacando cuenta, en esta iglesia, Tercera de Puente Alto. Doy gracias al Señor porque su amor, su bondad me ha sostenido. Doy gracias al Señor porque me tiene también con una honra de poder estar liderando en lo que es el punto de predicación. Es una gran responsabilidad de poder estar ahí, de poder predicar en la calle, de poder predicar a Cristo. Es una gran bendición, y de poder trabajar en distintas áreas dentro de la iglesia, que también en la juventud, cuando yo llegué a la iglesia, era complejo, no era tan y llegar uno y te ponían a poder trabajar. Hoy en día quizás hay más hermanos, hay más manos para trabajar, y la gracia del Señor ha ido en crecimiento, de poder que llegue a nosotros, a los jóvenes hoy en día, cómo trabajan, cómo Dios les da la libertad de poder trabajar en la casa del Señor, y es una bendición. Algo que no me comentaron, su edad. Yo sé que una pregunta de esas que incomoda un poco. Cuéntenos cuántos años tienen, pues. Yo tengo 42 años. 42 años, mi esposa... 43. Perfecto, gracias por... Hermano Carlito, coméntenos un poquito cómo es la rutina que llevan ustedes a diario como familia. Coméntenos también a qué se dedican, qué trabaja usted. Mira, la rutina de mi trabajo es, estoy trabajando voy a cumplir 7 años acá en Papelera, acá en Sopti. Trabajo de abastecedor de insumos. ¿Ya? Veo el tema de poder abastecer insumos a las líneas con grúa horquilla. No sé si ustedes conocen esas grúas que toman. ¿Ya? En eso trabajo yo. ¿Cuánto llevaré trabajando ya en grúa horquilla? Como unos 16 años más o menos, 15, 16 años, trabajando en el mismo rubro. Y acá cerca, me queda como a 10 minutos de mi casa. Es una bendición también eso, de poder ir en bicicleta, de poder hacer un poquito de deporte, de ir al trabajo. Y eso es el tema de mi trabajo. El tema de mi hogar es una bendición de poder ser padre de 4 hijos de Belén hoy día, que gracias al Señor termina una etapa de su tema de universidad, y eso es todo la gloria del Señor. Amén. Nunca pensamos, a lo mejor en nuestra juventud, en
En el pasado nosotros no teníamos la posibilidad de poder estudiar así, como hoy en día tiene la juventud hoy en día, y damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido de poder ayudar a nuestra hija a poder que saque su título. Pero más que eso, yo le decía al Señor en el momento de que ella estaba en ese lugar, más que de poder llegar, de poder sacar un título, de poder el lugar donde el Señor la ponga, ella pueda engrandecer al Señor. Ella, más que buscar un trabajo monetario, de poder ganar dinero, de poder que ella pueda llegar a un lugar donde pueda engrandecer a Cristo. Eso es lo principal, le decía yo a ella, y da gracias al Señor y doy gracias al Señor porque me queda Valentina, Queda harto trabajo todavía. me queda Osvaldo, Samuel, nos queda en parte la Dara, que nuestra nieta. Damos gracias al Señor porque nuestra vida diaria, yo siempre lo converso con mi esposa y le digo, si no estuvieran los chiquillos, si no estuviera la bulla en la casa, no sé, sería triste hoy en día que no estuvieran ellos, Samuel no estuviera desordenando sus juguetes, Osvaldo que me esté conversando, Valentina que esté, Belén, Dara que esté ahí saltando, haciendo sus cosas que hacen cheerleader. No, sería triste, y yo me miro y doy gracias al Señor porque yo te digo, nunca pensé tener hijos, nunca pensé tener hijos en mi juventud, y yo creía que nunca iba a tener hijos, pero hoy en día me veo con hijos y también con una nieta, y agradezco al Señor porque es una bendición, porque me permite ser papá, me permite ser padre, pero antes de ser padre me permitió ser hijo y me permitió ser esposo de mi esposa, que más adelante les contaremos los procesos que hemos pasado, los procesos que estamos pasando, y que el Señor nos ayude, porque si no nos afirmamos de Él, esto no es posible. Así es. Y ese es mi trabajo, eso es lo que le puedo contar yo ahí, mi esposa. Gracias. No, quería aprovechar de lo que estaba comentando Carlitos. Hablamos recién del presente, de su rutina actual, de a lo que se dedican, y ahora quiero llevarlos a hartos años más atrás. Quiero retroceder un poco en el tiempo y preguntarle a usted, hermana Sara, ¿cómo recuerda lo que es su infancia? ¿Cómo recuerda su niñez? ¿Cómo fue su crianza, su familia? Los primeros recuerdos que usted tenga de su infancia. Coméntenos un poquito. La verdad que agradezco al Señor porque nací en un matrimonio cristiano. No recuerdo mi infancia fuera de la iglesia, sino que siempre permanecí de una u otra manera en la iglesia, siendo parte de la obra del Señor. Mi niñez, la verdad que fue una niñez, puedo decir que fui muy feliz, a lo mejor no teniendo todo lo material que quisiésemos, pero teníamos a Cristo, yo veía a mi hogar bien, veía a mi familia feliz. Recuerdo muchas veces haber acompañado a mi padre a la iglesia en bicicleta, a los puntos de predicación, los días de semana. Él llegaba de su trabajo, se bañaba, almorzaba y yo ya tenía que estar lista. No vivíamos cerca, caminábamos en algún momento en la iglesia de La Pintana, desde acá de Puente Alto nos íbamos en bicicleta hacia allá y volvíamos tarde noche en bicicleta. Y son recuerdos que siempre lo comento con mi esposo, me gustaría ver a mis hijos así de motivados, pero estamos en otros tiempos, claro, la sociedad es distinta. Y agradezco al Señor porque eso también me ha servido a mí como testimonio de que sí se puede, o sea, sí se puede permanecer en el Señor. Hubo un momento de mi vida en que salí a dar una vuelta a Egipto, regresé, pero entiendo que también es un propósito del Señor, que también mi testimonio al estar afuera también puede servir para otros, para mis hijos, para mi familia, porque entiendo que así como mi esposo no conoció al Señor desde muy pequeño, sino que ya siendo un joven, él conoció y tuvo su encuentro con el Señor. Yo partí de muy pequeña, pero yo conocía al Dios de mis padres. Y después de vuelta, ya conocí al Señor con el que me encontré. Y eso es maravilloso porque no todos tienen la misma posibilidad de poder hacerlo. Si bien es cierto, no digo que los jóvenes lo hagan, pero el Señor lo tenía predestinado así. Y así fue y así pasó, y todo lo que uno vive afuera en el mundo, hoy día lo entiendo a mis 43 años, entiendo que me sirvió para poder hoy día brindarle esa seguridad a mis hijos de que sí se puede con Cristo, que fuera de Él no hay nada. Yo estando afuera no tenía nada, no tenía ninguna posibilidad de ser mejor. Sin embargo, cuando vuelvo a Cristo, me vuelvo a Él, hay otra posibilidad, hay un Dios de oportunidades, no hay un Dios que me esté juzgando ni con su dedo encima de mí por lo que yo fui, sino que más bien me recibe nuevamente, me da esta nueva oportunidad, y hoy día miro mi vida con familia, con hijos, esta posibilidad que decía mi esposo de ver a mi hija mayor ya titulada, una profesional, que a lo mejor yo no lo veía ni siquiera para mí o para ella, sino que era una posibilidad que ciertamente estaba en la misericordia del Señor. Y así fue, y hemos visto cómo esos
frutos que el Señor nos da, hoy día lo podemos vivir y lo podemos disfrutar en familia. Coméntenos un poquito usted mismo, coméntenos porque me imagino que lo puede contar más en detalle. ¿Cómo se conocieron entre ustedes? ¿Cómo fue ese proceso de pololeo, ese proceso de conquista del varón ahí? Quiero que me comente, quiero saber eso. A la verdad que el esposo era bastante tímido en ese entonces. La más osada fui yo. Ah, Yo llegué a la iglesia buscando al joven que le gustaba a mi sobrina. El joven del pelito mojado. Es así como conocí a mi esposo. Llegué un día, mi sobrina siempre llegaba, como yo no participaba en la iglesia, mi mamá venía con mi hija y mi sobrina y todos mis sobrinos venían a la iglesia. Estas eran parte del coro. Entonces mi sobrina siempre llegaba después del servicio y toda así como encantada con este niño del pelito mojado. Y la verdad que a mí me llamaba la atención y decía, ¿quién será este niño del pelito mojado? Y recuerdo que vine un día domingo a acompañar y yo, muy curiosa, le pregunto a mi hija, ¿cuál es el del pelito mojado? Porque mis ojos no veía ningún niño, solo veía jóvenes. Y yo decía, ¿cuál es? Y mi hija me decía, el de ahí. Y recuerdo muy bien que estaba Carlos sentado dos bancas hacia adelante con su hermano Francisco. Y yo le digo, ¿pero quién? Y yo trataba de buscar detrás de ellos, antes de ellos había más niños y no, eran ellos. ¿qué edad tenía usted, perdón ahí? Yo tenía 25 años. 25. 25 años. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo le va a gustar ese joven si es grande? No es un niño. Y claro, y ahí conocí a Carlos por primera vez. Me recuerdo que estaba Cristian Soto a cargo de la juventud y él me hizo la invitación a participar con los jóvenes. La verdad que en su minuto debo de decir que nada me encantaba, ni siquiera la persona, sino que en sí, en general, el mundo cristiano en ese momento para mí no me llamaba la atención. Pero el Señor hace como Él quiere. Por ahí empecé a participar en la juventud. Venía a hacer aseo cuando no tenía que venir a hacer aseo. Y recuerdo una ocasión muy especial para mí que marcó un antes y un después en conocer a mi esposo. Yo trabajaba, salía muy temprano y llegaba muy tarde a mi casa. Y recuerdo haberlo visto en el paradero de colectivo. Él ya, después de haber terminado el servicio, me imagino, estaba esperando el colectivo para irse a Gabriela, donde vivía. Y yo me bajé de la micro, Mira. corrí hacia el paradero y él me acuerdo que estaba comiendo una sopaipilla con mostaza y le dio tanta vergüenza que hasta no supo ni de la sopaipilla, la guardó y no lleva qué decirme. Yo, hola, ¿cómo estás, hermano? Pero si tú me preguntas hoy día, no sé por qué bajé de la micro, no sé por qué corrí, porque yo no corro, no hago deporte. Y desde ahí siento que el Señor hizo algo en nosotros que hasta el día de hoy podemos estar glorificando el nombre del Señor. No ha sido fácil. 16 años de matrimonio ya, a puertas de cumplir 16 años de matrimonio, no ha sido fácil, Claro. pero hemos visto la gloria del Señor. Y así comenzamos, y de un momento a otro empezamos a compartir muchas cosas, pero yo no dejaba a la de atrás, pues yo no quería soltar a la que estaba en Egipto, y él estaba muy anclado al Señor. Entonces era, o yo lo sacaba, Claro. o él me entraba. Y definitivamente entré. Bueno, Carlito, coméntenos, ¿qué recuerdos tiene usted de esos momentos donde empezó todo el momento de conquista? Usted ni la conocía, cómo se entera, cómo se mojaba el pelo. No, ahora ya no me mojo mucho el pelo porque estoy quedando medio peladito ahí con el gel, así que... No, fue un momento de que yo me iba a la iglesia, a veces me iba caminando, a veces cuando tenía dinero me iba en colectivo, o si no me iba caminando a Gabriela. Fue ese día que ella llegó y me pegó un rodillazo, ¿no? Con todo eso. Me pegó un rodillazo ahí, yo que casi me quebró la pierna. No, pero en ese momento, en mí igual empezó la miré, ya se empieza a mirar con otro ojo. No se empieza a mirar a que ella se pueda acercar al Señor primeramente. Compartíamos, yo venía a hacer aseo, a veces la veía. Yo estaba en la juventud y ella estaba ahí. En un momento también me dijeron que tenía que ir a algo como té de una, al discipulado ahí en la catedral evangélica ahí en Conchitoro, y me mandaron con ella. Mira. También ella me ofreció un helado y yo al final no lo comí. Y me dijo, yo me voy a trabajar, y yo le dije sí. Después llegó un lapso que no nos vimos. Yo venía a la iglesia por su trabajo, ella no llegaba, y un día me dio la curiosidad de llamarla. Mira. Y le dije, ¿sabe que se le echa de menos? Así le dije, pero... Qué cordial. ¿para qué vamos a estar con cosas? Era con doble intención. Claro. ese le echo de menos o se echa de menos era con una doble intención. Porque había algo en mí, ya no era de mirar con ojos de hermano. Ya no lo estaba mirando con ojos de hermana, sino que... Y llegó un momento de que
la acompañé un día, me dijo si la acompañaba al centro a comprar. Estuvimos ahí, conversamos. Ya fue todo, empezó a cambiar el tema, la conversación. Para mí en ese tiempo no era fácil. No era fácil de poder servir al Señor solo, de poder que en mi hogar ya no caminaban, en mi casa ya no caminaban, no servían al Señor. En mi casa no querían, nadie quería caminar. Era para mí, es difícil poder caminar solo, Claro. de poder acarrear, de poder ir, de poder transmitirle la palabra a tus padres, a tus hermanos. A veces no tener los medios como para llegar a la iglesia, pero de alguna u otra forma, cuando el Señor pone a alguien y uno se esfuerza igual. Yo me venía caminando, yo decía, no, tengo que ir a la iglesia, y ya era con una doble intención de venir a la iglesia, de venir a alabar al Señor, de venir también a conversar con ella. Para mí fue una bendición. Yo, sinceramente, un día le dije a ella que yo le pedí al Señor a ella. Yo cuando la vi, porque no sé si ustedes, no sé si tú has llorado, no, yo creo que no todavía, pero yo me arrodillé y le pedí al Señor a esta mujer. Las preguntas las hago yo, ya por si acaso. Yo a esta mujer yo se la pedí al Señor y el Señor me abrió puertas. El Señor fue conmigo, el Señor me fue abriendo puertas, ella se fue enamorando de mí y nos fuimos enamorando en el proceso. Yo sé que hay altos y bajos en todo y doy gracias al Señor porque hoy en día puedo estar con ella. Me ha aguantado harto esta mujer. A pesar que ustedes me ven tranquilo, a veces soy mañoso. No puedo ocultarle lo que soy al Señor porque Él me conoce. Pero agradezco al Señor por el pilar, por la ayuda que el Señor me ha dado. Y un día el Señor me hablaba, me decía que el que encuentra esposa encuentra la ayuda de Dios. Así es. Y es una bendición de poder encontrar la ayuda. Aquel que ha hallado esposa encuentra la ayuda del Señor, dice su palabra. Y eso lo he visto en mi vida, de que la encontré a ella. La encontré a ella. Antes no se vestía tan sport, se vestía como más de oficina esta mujer. Pues, y eso, la veía vestida. Bueno, el Señor, cuando la ve uno, la ve pura estrella nomás, Claro. puras mariposas. Y ojalá que eso no se termine. Ojalá que eso siga cada día. Esto es un proceso, esto se riega todos los días y a veces decimos, no, es que ya no. Está en el deber nosotros regar este amor, regar este cariño en cada uno de nosotros, en ella, como primeramente en mí. Y eso es así. Así es. Bueno, como vemos y sabemos, somos testigos como iglesia que son una familia bendecida, son una gran familia en número y son una muy hermosa, son una hermosa familia que nos bendicen. Y hermano Carlito, coméntenos también qué es lo que más disfrutan de hacer en familia, qué es lo que hacen a veces para relajarse, para compartir en familia, qué es lo que más les gusta Mira, hacer. nosotros, con los chiquillos, últimamente acá hacemos noches de película, le decimos nosotros. ¿Ya? En el patio chiquitito que está en la casa, el delantero. Ahí nos ponemos en la noche, ponemos un proyector, antes poníamos una tele, hoy en día tenemos un proyector donde proyectamos las películas, lo pasábamos con los chiquillos, a veces contamos procesos nuestros, nos ponemos a hablar con los chiquillos, pero siempre ha sido eso, reunirnos un día sábado, de poder ver una película con ellos. Son muchos recuerdos, no solamente acá en la casa que estamos actualmente, sino que en la casa chica que le dicen ellos, muchas cosas pasamos ahí, muchas cosas. Muchas cosas hermosas, a pesar de que era un lugar súper pequeño, no sé si tú fuiste. Sí, me acuerdo. Felices todo el tiempo de llegar de la iglesia, de poder caminar. A veces no había micro y no es tanto el trayecto tampoco, pero el solo hecho de caminar a la iglesia, de poder llegar a la casa, a veces había en la casa, no sé, llegábamos un día domingo, veíamos la casa y para nosotros siempre fue una mansión de poder servir al Señor, de que mis hijos no necesitaban riqueza. A pesar que
hacíamos lo posible por darle todo. Damos gracias al Señor porque llegábamos, el comedor no era tan grande, el comedor y la cocina estaban juntos, las piezas de nosotros estaban todas juntas. Y el baño afuera. Y el baño afuera. Es una bendición. Lo pasábamos bien cuando hacía mucha calor, nos poníamos a mojar con manguera, quedaba todo el patio mojado un día allí. Le dijimos a los chiquillos, ¿por qué no nos mojamos? Eran las 12 de la noche. Y estábamos todos mojándonos, nos reíamos, nos gozábamos. Y siempre mis hijos me dicen eso, tienes muy buenos recuerdos de la casa chica. Muy lindos recuerdos. Valentina, sobre todo, Osvaldo, Belén. Tienen muy lindos recuerdos de esa casa pequeña. Y ellos cuando van a un hogar pequeño, se sienten que están en su casa chica. Ellos, doy gracias al Señor porque ese lugar fue de mucha bendición para nosotros. Fue de mucha bendición ese lugar, esa casa. Lo importante es que pudimos dar testimonio, un buen testimonio donde estuvimos ahí. A los vecinos, a los que nos rodean, porque hoy en día los vemos, a veces nos vemos cuando vamos de mi suegra y nos saludan con cariño, como que ellos quisieran que volviéramos a ese lugar. Damos gracias al Señor porque en ese lugar dimos un buen testimonio y esperamos dar un buen testimonio en este lugar donde nos manden a predicar, y damos gracias al Señor porque no somos nosotros, sino que el Señor. Y esos son los momentos que uno pasa felices con nuestros hijos, de poder ver una película, de poder orar, de poder reírse, de poder verlo a ellos correr, jugar. No, es impagable lo que Dios nos ha dado a nosotros con nuestros hijos, con mi esposa. Damos gracias al Señor porque hoy en día, quizá, a lo mejor puede estar lo material hoy en día, pero eso no llena nada, no llena nada y lo hemos comprobado que la riqueza de este mundo son pasajeras, todo es pasajero, todo. Y damos gracias al Señor porque nos acordábamos con Sara, un día estuvimos así, pucha, no había nada. y en vez de entristecernos, nos reíamos con la Sara. Nos alegramos, los chiquillos se reían y eso es impagable. Como te decía, la pregunta que tú me hacías y que me fui para otro lado también. Está bien. De eso, de noche de película, de poder salir, a veces hoy en día, por misericordia del Señor, Dios nos da un vehículo, de poder, no sé, quieren salir en las noches, quieren pasear un ratito, tomar el aire, salimos al parque, un día a la plaza, y esos son los momentos que uno pasa y que debe aprovechar. A veces yo miro a mis hijos y debo aprovechar todos los días el tiempo, porque se me van a ir, se me van a ir, no siempre van a ser chiquititos, no siempre mi Samuel va a ser chico, ni Osvaldo, ni Valentina. Samuel yo así como que lo quiero agarrar, que no crezca más, pero va a crecer, va a crecer Samuel y tengo que aprovecharlo. Y eso es lo que hemos pasado. Gracias, hermanos, por comentarnos esas palabras. Nos conmueven. Yo creo que a todos los que están escuchando o van a escuchar esto se van a conmover por sus palabras porque nos bendicen. Y yo creo que es la historia de muchas familias, de muchos matrimonios que tienen que vivir altos y bajos. Y son momentos, creo yo, que tanto los bajos como altos que el mismo Señor permite para probar nuestra fe, para probar un sinfín de cosas. Y creo que en cada momento, y usted lo notaba, lo hacía notar, en cada momento han sido felices, han sabido aprovecharlo, a veces lo mucho, lo poco que tienen. Y el Señor lo ha ido bendiciendo y hemos sido testigos de aquello. Así que gracias por comentarnos eso. Y hermana Sara, pasando a otro tema, si es cierto nos comentaba algo al inicio, coméntenos un poco cuántos años llevan en la iglesia, en nuestra iglesia Tercera de Puente Alto, y en específico esta pregunta, ¿qué ha significado para ustedes como familia o para usted como Sara Cabrera la iglesia a lo largo de estos años? Bueno, como te comentaba en un principio, yo llevo ya 16, 17 años en esta iglesia, siendo partícipe ya de manera activa. La verdad que ha sido de gran bendición para mí, más allá de que haya echado raíces con un matrimonio, con hijos. He sentido que el Señor ha respaldado cada una de mis decisiones que he podido tomar tanto en mi vida secular como en mi vida espiritual. Dios ha sido parte de ello. Dios me ha bendecido desde ese altar en el que está ahí. Me ha dado promesas que se han cumplido en mi vida y la verdad que ha sido de gran bendición. No tengo dudas de que lo va a seguir siendo. Así es. Y no sé, yo sé que mi esposo tiene muchas más historias que contar en estas paredes, pero la verdad que hubo un momento en que quería no estar, en que no quería estar, pero el Señor puso en nosotros
más que en nosotros, en mí, la necesidad de estar en un lugar. No somos gitanos, no podemos estar de un lado para otro, no somos nómades tampoco, entonces tenía que echar raíces y el Señor así lo ha hecho hasta el día de hoy. Y lo conversábamos hace muy pocos días con mi esposo de que para nuestra vejez, si Dios lo permite, irnos a estar solo en un lugar, no sé, yo le decía a Carlos, me gustaría tener un terreno lejos, y veíamos camino al matrimonio de nuestra hermana Francisca, terreno y todo. Yo le decía a Carlito, me veía por ahí viejitos los dos. Todavía no van a estar los chiquillos, van a tener con suerte al Samuel, lo más probable, Osvaldo seguramente. Pero, y me decía, y mis hijos dijeron, ¿y ya no vamos a ir a la iglesia? Como si estábamos lejos. Y mi esposo le dijo que el Señor igual iba a poner un lugar. Pero yo creo que ni ellos se ven lejos de aquí. A lo mejor ustedes dirán, pero son chicos, como que no están muy atentos a la iglesia, no le tienen mucho cariño, todo lo contrario. Ellos de repente pasamos y miran, y yo digo, chuta, si Dios ha puesto en nosotros esas raíces, en ellos también están. Así que agradezco al Señor porque este lugar ha bendecido mi vida por completo. O sea, no tengo duda de que así ha sido y así va a seguir siéndolo. O sea, 17 años, igual no es nada a comparación de lo que ha vivido mi esposo aquí. Cambios, vaivenes y un sinfín de hermanos saliendo y entrando de este lugar. Yo creo que él tiene más palabras para decir que las que puedo decir yo en este momento. Hermano Carlito, ustedes han vivido muchos años, como decía la hermana Sara, aquí en la iglesia, y han vivido momentos de cambio importantes. ¿Cómo fue para ustedes vivir el proceso de cambio pastoral en el año 2012? Para mí, mira, siempre más que inculcarme los pastores que han estado aquí enfrente de esta iglesia, la palabra del Señor así me lo dice a mí, que debo mirar el blanco que es Cristo. Así es. Y también debemos ser racionales, debemos pensar un poquito. No puedo irme a un lugar si no tengo los medios, no me puedo tampoco poner la soga al cuello y ver el trayecto, ver que tengo mi familia, mis hijos, mi esposa. Y como decía mi esposa, de poder echar raíces. Yo le dije en ese momento a mi esposa, yo no me puedo ir porque yo tengo raíces en este lugar. Yo sé que no es el lugar, no es la iglesia, pero es donde Dios me ha puesto. Y yo sé que Dios me va a prosperar aquí, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir en este lugar. Y Dios me ha dado esa fuerza de poder ser perseverante, poder seguir, aunque las cosas a veces van ahí arriba y después van abajo, pero Dios es el único que me ha dado la fuerza. Amén. Y cuando me pasó el tema, como tú me dices, del cambio de pastor, no es fácil de poder que te puedan cambiar, aquel que está enseñándote, aquel que te enseña la palabra del Señor, te guía. No podemos menospreciar a aquellos que de una u otra forma, pero yo había otra disposición en mi vida de poder estar en la banca solamente, de poder estar en la banca, y pasó el tiempo y el Señor me habla por intermedio de nuestro pastor actual, mi pastor Claudio. Dice que él tuvo un sueño de que yo le regalaba mi casa, y él me decía, pues me dijo un día, tiene que ponerse las pilas porque hay que trabajar. Yo no quería trabajar, sinceramente yo le decía a mi pastor que no quería trabajar, todavía no quería trabajar en la nueva administración de él, pero aquí no es el que yo quiera, no es el que si yo quiero o no quiero. Cuando Dios te va a tomar y Él nos va a forzar a entrar por el camino, vas a tener que trabajar sí o sí. Y ahí doy gracias al Señor porque Él me tiene aquí en este lugar, trabajando con la nueva administración de mi pastor Claudio, que ha sido de mucha bendición. Ustedes como hijos también, nuestros hermanos también, hemos podido conocerlo un poco más. Conocemos también a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, que sirve al Señor. Yo llevo casi 23 años en esta iglesia. Nuestro hermano Víctor también, hermana Jacqueline, hermano Félix, los conozco de mucho tiempo, hermana Silvana. Son recuerdos que tengo muy grabados de ellos, de mucha bendición. Fueron muy amables cuando yo estaba fuera, me recibieron con mucho amor, y eso tengo que también yo, cuando me gano la puerta, sobre todo cuando me dan la bendición de poder ganarme en la puerta, le digo al Señor y clamo en ese lugar, le digo, ayúdame a poder recibir con amor a aquellos que vienen, aquellos que no conocen la iglesia, aquellos que van a entrar por primera vez. Siempre clamo y le digo al Señor que me dé la gracia. Cuando estoy en la puerta, cuando el Señor me da la bendición de poder estar,
doy gracias al Señor. Quiero seguir trabajando en la obra del Señor, quiero seguir que no sean 22 ni 23, sino que hasta cuando el Señor venga. Ese es mi anhelo y Dios me ayude, Dios me dé fuerza a mí para poder, como en este año el Señor me estaba diciendo, vamos a tener una tremenda lucha, pero Él ya nos da la victoria, Él ya nos da la victoria, pero hay que trabajar, hay que pelear, hay que pelear la buena batalla. Hay que ser obediente. Me ha hablado mucho de la obediencia este año, desde el principio de año, de la obediencia, y eso tengo que ser obediente. Dios me ayude a mí, Dios me ayude a mi esposa, a este matrimonio. Y hay mucha experiencia en esta iglesia, hay muchas vivencias, cuando chico, después cuando joven. Han pasado muchas cosas, y doy gracias al Señor porque yo miro atrás, y son muchos los que han quedado atrás. Así es. Son muchos los que han quedado atrás, son muchos los que veo quedando atrás. Y doy gracias al Señor porque no soy yo. No es que sea yo, sino que ha sido la voluntad del Señor. Ha sido su mano solamente la que a mí me ha sostenido. Si no, yo también estaría tirado atrás. Así es. Y eso es lo que te podría contar, porque si te pusiera a contar todo, Claro. terminaríamos Ya. pasado las 12. Escuchándolos vemos que son una familia con una historia larga en el Señor, en la congregación, y han servido con amor por muchos años en la iglesia, y su hogar creo que ha sido bendecido, y la iglesia también con su servicio ha sido bendecida. Pero también sabemos que han atravesado distintos momentos, momentos complejos, momentos profundos en su vida como familia, y aquí es donde queremos detenernos y conversar más en profundidad. Hermana Sara, con preguntarle, sabemos que hubo un tiempo en que su salud fue totalmente impactada y fue probada profundamente. ¿Cómo recuerda ese proceso y cómo vio la mano de Dios en su vida? Y si nos puede comentar un poquito qué fue lo que le sucedió. En el año 2012, en julio del 2012, nace Osvaldo. A los meses, 8 meses, 9 meses de Osvaldo, recuerdo que tenía que ir al médico por X motivo, y me recuerdo muy bien ese momento porque fue algo que la verdad no esperaba. Llego al meso, le entrego mi carnet a la señorita y le pregunto por una hora al médico, y me dice, ¿la estaban esperando? Y digo, ¿cómo me van a estar esperando si vengo a buscar ahora al médico? Me dice, sí, lo que pasa es que la doctora ha tratado de comunicarse con usted muchas veces. La verdad que no me esperaba ningún tipo de noticia, sino que más bien, la verdad que estaba bastante con incertidumbre. Entré a preguntar y me dice, me da un segundo porque tengo que ir a buscar al director. Y cuando me dice que tiene que ir a buscar al director, ya me asusté porque dije, no he hecho reclamo, no he faltado nada, no he dicho nada. Y el médico, recuerdo que estaba el director del consultorio y la doctora y otro doctor, y me dice que me habían estado tratando de ubicar porque había llegado un examen que había estado alterado, pero que esto llevaba meses. O sea, no es que yo hubiese ido un día lunes y el día viernes estuviera, sino que habían pasado muchos meses. Y a la verdad que yo le pregunté de qué se trataba, a lo que ella me dice que tengo que dirigirme al Sotero del Río porque es un diagnóstico confidencial, que ellos solo estaban esperando decirme que mi examen médico había salido alterado y que tenía que dirigirme lo más pronto posible. En ese minuto yo no le conté nada a mi esposo. Me fui a mi hogar. Dije, bueno, quizá no clamé, no voy a mentir, no llegué a orar al Señor, no, para nada, porque en ese momento no creí que fuera grave ni nada. Me recuerdo que incluso fui a la semana siguiente al médico, al Sotero, me presenté allá, y lo que impactó mi vida en ese minuto fue que al dirigirme al médico, el médico me dice, no, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que ir al CRS, a la parte de oncología. Y yo dije, oncología, y mi cabeza así ya empezó a maquinar muchas cosas. Yo decía, oncología, eso no es con el que tienen cáncer, así en mi cabeza. Y dije, wow, esto es pesado, algo pasa. Y recuerdo que entré y había una doctora y había otro doctor, y me dice, ¿tú sabes lo que está aquí? Porque me pregunta, ¿vienes sola? Y le digo, sí, vengo sola. Me dice, ¿a ti te dijeron algo, te hablaron de algo? Y yo le dije, la verdad que solo me dieron un papel y que tenía que venir acá, no me han dicho nada, absolutamente nada. Me dice, bueno, mira, vamos a ser súper franco contigo, hay una confirmación de un cáncer a tu útero y que tenemos que empezar desde ya. Y no te preocupes por el tratamiento porque es del plan auge y bla, 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 bla. Y mi cabeza, bueno, yo no sé, ustedes son más contemporáneos que yo, pero hay un Charlie Brown, ¿lo ubican? La maestra cuando habla en su clase, bla, 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 bla. Eso es lo que yo sentía en mi cabeza.
que solo hablaban, pero yo no lograba entender lo que estaba sucediendo. Sino que a mí cuando el doctor me dice que yo tengo cáncer, me bloqueé por completo. No supe dimensionar todo lo que él y la doctora me estaban diciendo. Recuerdo haber tomado esa carpeta, ni siquiera me daba para llorar en ese minuto, porque yo tenía a Osvaldo muy pequeño, Valentina tenía 1 año 8 meses, La Paz tenía 10 años, y mi cabeza instantáneamente estaba haciendo memoria de ellos, más que de mi condición médica. Lo conversamos hace unos par de meses. Mi Carlos me dice, ¿qué sentiste tú en ese momento? Y le digo, yo no me angustié porque me iba a morir. Porque evidentemente si a ti te dicen cáncer, tú no lo primero que dice que te vas a morir. Pero yo no lo asocié a mi dolor, sino que lo asocié al dolor de mis hijos. Cuando me dicen esto, me recuerdo haberme ido a mi casa, a mi casita chica. Los que conocieron mi casa, Anaís, tú, era un pasillo entre uno y otra pieza. Recuerdo haberme sentado, mis hijos estaban a donde mi mamá. Me recuerdo haber sentado en ese lugar, mi esposo estaba trabajando y lloré. Ahí lloré. Y yo dije, Señor, yo no sé qué voy a hacer, porque sinceramente no sabía qué hacer. Pasaron muchos meses antes que mi esposo supiera mi diagnóstico. Muchos meses. Meses en que yo no dormía, meses en que yo no comía. Carlito me preguntaba, ¿qué te pasa? No, es que me hizo mal algo en el jardín, es que algo me hizo mal, es que estoy cansada, debe ser el estrés. Y la verdad que me estaba muriendo yo por dentro, pasando este proceso sola. Y recuerdo que el médico me dijo que ya no podíamos seguir esperando porque yo lo estaba aplazando demasiado. Y me dice, yo tengo que empezar a hacerte exámenes porque tenemos que empezar a ver si esto lo podemos operar y empezar una quimioterapia, una radioterapia para ver qué grado es el que tienes. Y la verdad que mientras más él me decía, menos quería hacerme cosas yo. Yo no quería que mis hijos, no por una cosa estética, yo no quería que mis hijos me vieran demacrada. Yo, mientras más me decía, más buscaba información y yo veía fotos y veía a la mamá. Yo decía, no quiero que mis hijos queden con este recuerdo de mí si yo voy a partir. No quería eso. Entonces le dije al médico, no, yo no quiero, ¿qué posibilidades hay de otra cosa? Y cuando ya el médico me dice, mira, hay 2 opciones. Hay una opción que sea más paliativa, como más natural, igual con farmacológico, pero sin intervención de estas quimios. Pero no sabemos si va a causar efecto en tu cuerpo. O la operación y empezar con las quimios. Y ya cuando ya el médico ya me sentencia a una fecha aprox, yo ya tuve que clarificar esta situación con mi esposo y ahí fue detonante en muchas cosas. Detonante en muchas cosas porque desde ese minuto hasta agosto del 2023 estuvimos enfrentando a este Goliat con incertidumbre. Mi esposo por un lado con su seguro y su médico y tratando de buscar soluciones humanas, no dejábamos que el Señor obrara. Y me recuerdo que fuimos a las conferencias ese año al Chincohue y el Señor, me recuerdo que nos hizo ir hacia el altar y entregáramos nuestra enfermedad al Señor, que el Señor iba a obrar. Y con mi esposo nos miramos y dijimos, este es el momento. Ya hicimos todo lo que nosotros podíamos hacer o lo que creímos que podíamos hacer. Y recuerdo que ese era mis últimos exámenes. En diciembre me había hecho un examen para ya en marzo ir a hacerme ya la intervención porque ya no podíamos seguir. Yo a todo esto había estado 1 año con farmacológico muy mal, que de hecho me dejó tan mal que tuve que renunciar a mi trabajo porque el medicamento era tan fuerte que me tenía que salir del metro, no podía viajar en micro, Valentina la tuve que cambiar de jardín, ya no podía viajar con ella a trabajar, empezaron a suceder muchas cosas en mi cuerpo y me empezó a pasar la cuenta mi enfermedad. Y entonces con mi esposo decidimos que ya era minuto de comenzar lo que ya el médico ya nosotros ya nos había dicho que era comenzar con esto, quimioterapia y todo. Y recuerdo que en diciembre me someten a muchos exámenes para lograr en marzo ya entrar de lleno a todo el tratamiento. Nosotros en enero decidimos entregárselo al Señor y cuando en marzo me presento para ya entrar de lleno, el médico me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer todos tus exámenes de nuevo porque hay algo aquí que no me cuadra. Yo le dije, ¿por qué? Si se supone que los exámenes te duran 3 meses antes de un operatorio. Me dice, no, es que te lo voy a explicar después, pero necesito que lo veamos a tiempo.
Me hice todos los exámenes, volvimos a correr la fecha de cita y recuerdo que en el momento que entré había muchos médicos, gente que yo ni siquiera había visto en todo ese proceso. Y me dice, toma asiento. Me dice, bueno, mira, aquí tenemos una junta de médicos, no te preocupes, pero tengo 2 noticias para ti, una buena y una mala. Y dije, ay, señor, ya esta cosa, ¿cuánto más? Y le dije, ya, ¿sabe qué? Dígame, partamos con la mala y después con la buena. Y me dice, mira, la mala noticia es que nos vamos a seguir viendo mucho tiempo más. Y yo dije, chuta, eso ella, algo no está tan bien. Me dijo, nos vamos a seguir viendo mucho tiempo más porque no puedo entender lo que está sucediendo aquí. Y de hecho es por eso que estas personas están aquí. Y yo le dije, no entiendo. Me dice, es que yo tampoco logro entender lo que está sucediendo. Y él tenía mi carpeta y decía, carpeta diciembre 2022 y tenía 2023, marzo. Y me dice, mira, yo sé que tú no has estudiado medicina, pero todos ellos sí. Y dijo, ellos son grandes eminencias en medicina. Me decía, estos exámenes que tú ves, si tú ves esta curva, si tú ves aquí, y empezó a aplicar muchas cosas, están muy alterados. Las que te hicimos en agosto y las que te hicimos en diciembre están menos alteradas. Y me decía, y mira la que tengo de ahora, de hace 2 semanas atrás. Y yo le dije, la verdad que sigo sin entender. Entonces él me dice, es que yo no te puedo operar. Y yo le digo, pero doctor, ¿cómo no me va a operar si ya hemos hecho todo, ya tengo todo, tengo los dadores de sangre, tengo todo lo que usted me pidió? Y me dice, es que ¿de qué te voy a operar si no tenéis nada? Y recuerdo que lo miro y yo le digo, ya. Y me dice, es que por eso te quería dar las 2 noticias. La mala era que nos íbamos a seguir viendo porque como él no entendía y debía de tener una explicación desde la ciencia, él iba a seguir tratándome hasta que realmente mis exámenes siguieran así de manera continua por lo menos 1 año. Me decía, yo no te puedo dar de alta porque tú estuviste 1 año con nosotros. Entonces, ¿cómo le explico yo a todas estas personas que están aquí, que tú no tienes nada y que hoy día te citamos para operarte? ¿Cómo te voy a llevarte yo al quirófano a operarte si no tienes nada? ¿De qué te opero? Te saco el apéndice. Y fue así, textual. Y me dice, mira, y él lo empezó a mostrarle a los médicos, y de hecho los médicos miraban las carpetas y él le decía, y le explicaba a él, y yo así entendía lo que estaba sucediendo. En ese minuto, a diferencia de la primera vez que me dieron el diagnóstico, lograba entender lo que estaba sucediendo. Y el médico se devuelve y me dice, no sé qué crees tú. Yo creo en la ciencia y no tengo mayor explicación. Me dijo, pero sea lo que tú te estés aferrando, agárrate con los dientes. Y fue así lo que me dijo el doctor. Y yo lo miré y me puse a reír, pues yo siempre he sido muy, aún en las situaciones difíciles, mi vida siempre ha estado rodeada como de la talla y la buena onda. Y me puse a reír y le dije, pero que usted no sabe nada, lo que yo me aferré. Recuerdo haber tomado mi carpeta, salgo del CDT y le di la gloria al Señor, porque entendí que solo Él lo había hecho. Y vi todo ese año en que estuvimos con el proceso, en que vi a mis hijos y yo decía, gracias porque los voy a ver crecer, gracias porque hoy día puedo ser testimonio para ellos. Recuerdo haber salido de ahí, le dije a mi esposo, y pudimos entender que no era lo que nosotros podíamos hacer, no era lo que él podía hacer desde su trabajo y su seguro y su infinidad de beneficios, no era eso. Era que nosotros debíamos de confiar en el Señor, era que debíamos de esperar en Él, no en nosotros, no en mi capacidad, no en la capacidad de Él, no en la capacidad de la ciencia. Si bien es cierto, es totalmente válido, porque hay que llegar ahí. Pero no, mi dependencia no iba para allá, sino que era más bien del Señor. Y hasta ahí el Señor ha estado y lo ha seguido haciendo. Y cada vez que hay un proceso, hoy, a mis 43 años, teniendo lo que hoy tengo, estoy feliz. Yo sé que mucha gente no entenderá que uno puede vivir un proceso estando feliz. Dirás, ¿cómo? Pero es porque esa paz y ese gozo solo te lo entrega el Señor. Mi vida no está determinada por lo que yo quiera o yo pueda esperar, sino por lo que Dios quiere y puede esperar de mí. Él, solo Él. Si hoy día tengo lo que tengo es porque Él lo ha permitido. Si hoy día estoy con otra condición o otro diagnóstico que a lo mejor puede ser bueno o malo, hoy día me gozo en el Señor y espero en Él. Ya no tengo esa ansiedad que pude haber tenido hace
13 años, 12 años. No tengo esa ansiedad, no tengo esa premisa. Sé que si me voy con el Señor o me quedo, seguiré sirviéndole al Señor. Esa es mi tranquilidad que hoy día, después de muchos años, la puedo tener. Y hoy día que veo a mis hermanos pasar procesos distintos, difíciles, de enfermedad, de trabajo, sus hijos, los veo de manera distinta. El proceso de Valentina lo veo de manera distinta. El proceso que tuvo mi esposo también lo vivo de manera distinta. Porque entiendo que no está en mí, no está en él, no está en mis hijos, no está en un psicólogo, en un psiquiatra, sino que está simplemente y llanamente en la voluntad del Señor. Y en eso descanso. No ha sido fácil, no digo que en un abrir y cerrar de ojos uno va a entender todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque nunca vamos a entender la mente de Cristo, pero sí podemos entender de cuánto nos ama el Señor. Y si no somos moldeados, no somos probados, entonces es como que no fuéramos hijos de Él. Porque yo tengo que probar a mis hijos, yo tengo que enderezarlo, y si se está perdiendo y a través de una enfermedad Él me va a buscar, que lo haga. Si yo me voy a perder y Él me va a encontrar a través de la enfermedad, que me enferme. Y aquí estoy. Gracias, hermana Sara, por comentarnos sus palabras, nos bendicen, nos conmueven. Sin duda, creo que su experiencia nos va a servir para testificar que el poder de Dios sigue intacto. En el capítulo anterior hablábamos justamente que el poder de Dios que se manifestó en la época de los apóstoles sigue vivo actualmente hoy y nos sirve justamente para testificar que Dios sana hoy, salva hoy y el poder del Señor va a seguir perdurando por los siglos hasta que Él venga. Y sin duda, los testimonios sirven para poder evidenciar que el Señor ha sido bueno y lo podemos ver en su vida, hermana Sara, el Señor ha sido bueno con su vida y por eso que estamos hoy aquí reunidos contando los testimonios, porque sin duda, como el título del podcast, Testimonios que Edifican, creo yo fervientemente que su experiencia va a bendecir a muchas personas, va a edificar a muchas personas, así que muchas gracias por comentarnos su experiencia, por abrir su corazón también. Y usted tocaba algo al final que le quiere preguntar a su esposo. Han vivido momentos altos y bajos y sin duda creo que cada experiencia ha servido para rescatar de algo lo que el Señor ha querido tratar en ustedes. Hubo un tiempo donde emocionalmente usted también fue afectado y quisiera saber qué tal fue esa experiencia para usted, que en específico cómo comenzó ese proceso y cómo afectó su vida. Mira, yo estando en la playa, descansando, me vino un día en la noche, un día viernes, vino algo extraño. Me empecé como a desesperar, estando tranquilo, estando con mi hijo durmiendo ahí en el sofá. Y me vino una angustia tan grande que clamaba, pero no se iba. Llegó un momento de que le dije a Sarita que me sentía como ahogado, como que me puse a comer y me sentía como que algo me estaba acá, en el tema de la garganta. Fuimos al hospital, me dijeron que no tenía nada obstruido, no había nada, tiene que haber sido una crisis de pánico. Llegan los otros días y la misma situación, mi mente empezó a trabajar muy rápido. Yo me quería venir a Santiago, no quería estar allá. Fue un día que llegó a ser tanto esto que un día me desesperé. Vino una crisis tan grande que quería puro escapar del lugar donde estaba. Le decía a Sarita que me estaba ahogando, que no podía respirar, que me ayudara. Lloraba como un niño ese día. Estaba Sara, estaba Samuel, parece que estaba pequeño, sí, ese día, 2020, antes de la pandemia, fue esto. Antes de pandemia fue, un año antes de pandemia, 2 años antes de pandemia, me pasó esto y desde ahí no paró. No paró, todos los días fueron difíciles, sin dormir. Mi cabeza pensaba que me iba a morir, mi cabeza pensaba muchas cosas, como que salir de este lugar no tenía. Llegó un tiempo de que le dije a mi esposa, estoy cansado, me siento agotado mentalmente, todo me angustiaba. Mi esposa me decía que siguiera clamando, me recordara lo que Dios había hecho anteriormente. Y yo le decía al Señor, llegamos acá a Santiago, vimos el tratamiento, nunca me vio un psicólogo. Me dijeron que me iba a ver un psicólogo, me iba a ver un especialista, solamente fueron medicamentos para dormir, para tranquilizarme en las mañanas. A mí las mañanas eran... me costaba de poder empezar a vivir el día. Estuve mucho tiempo con licencia, casi un año, con licencia, 8 o 9 meses con licencia.
solamente pastillas, estuve como 6, 7 meses con el tratamiento de pastilla que al final no quise más. No quise más. Y yo le clamaba al Señor. Y esto me ayudó a mí y con el tiempo entendí que no era tiempo de quejarme. No era tiempo de quejarme, de quejarme si no dormía o si dormía o no dormía, si esto iba a pasar o no iba a pasar. Empecé a mirar la vida de otra manera. Empecé a dejar muchas cargas, cosas que quería controlar todo. A veces como seres humanos queremos tener el control de muchas cosas, de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de la economía, de todo queremos tener el control. Y eso nos llena de ansiedad, de preocupaciones. Y vivimos en un mundo ajetreado de ansiedad, preocupado por todo. De esa manera estaba viviendo yo y el Señor me hace aterrizar y me hace entender de buscarlo de otra manera. Para mí fueron 6 meses que hoy en día agradezco al Señor de pasar esa situación y a lo mejor me dirán algunas personas, pero ¿cómo podía agradecer estando en el dolor? Estando triste, estando con crisis de pánico, ¿cómo agradecí? ¿Cómo podía agradecer? Claro. Y doy gracias al Señor porque empecé a leer, empecé a volver a buscar al Señor como debe buscarse. Y un día parece que les dije, estando en una predicación, que un día me arrodillo y el Señor me dice, volviste, hijo. Volviste. Y fue tanto esa oración ese día que sentí como que tu hijo a veces nunca te habla. Y sentí esa oración que el Señor ahí me dijo, has vuelto, hijo, volviste. Me recuerdo de esa oración que le decía al Señor, en vez de quejarme, que todo el tiempo de las quejas, ¿por qué me pasaba esto? ¿Por qué estaba pasando? ¿Cuándo voy a dormir tranquilo? ¿Cuándo voy a poder dormir una noche bien? No descansaba, estaba muy cansado, no quería dormir. Las pastillas no me hacían nada. Un día me compré unas pastillas que soñaba puras cosas. Y mi hija Valentina estaba ahí, pues me decía, papá, yo te estoy vigilando, tómate tus medicamentos. Y hubo un tiempo también, ese mismo proceso, en el proceso que estuvimos, Sarita, me pareciera que en ese mismo proceso que estaba yo, le estaba dando el COVID. Después ahí se acumularon muchas cosas. Yo estuve durmiendo en la pieza de Valentina con Osvaldo, ahí estuvimos durmiendo los tres. Ellos me animaban, me decían, papá, veamos una película para que te rías, para que estés ahí. No me reía con nada, me costaba reír, me costaba conversar. Y yo soy como muy para adentro, me cuesta soltarme, pero ya cuando me suelto ya no cuesta que me paren. Doy gracias al Señor porque en ese proceso pude agradecer y aprendí a agradecer al Señor. Que eso me llevó a conocer al Señor, eso me llevó a... Y fueron cosas, pero hoy en día puedo decir, lo que me pasó fue algo extraordinario, como Dios me fue hablando. Me mostró muchas cosas me mostró el Señor. Que yo le conversaba a mi esposa, cuando empecé a dormir, el Señor me mostraba cosas que yo le decía a mi esposa y ella me miraba. Fue un proceso, hoy en día lo puedo decir, que fue de bendición. Fue de bendición porque entendí de otra manera la palabra. Increíblemente. Empecé a leer la palabra y ya la entendía de otra manera. El Señor me fue revelando la palabra. Leía el libro de Job, me fui a leer, le decía, conversé mucho con mi pastor Claudio. Me decía, lea el libro de Job. Y él decía, pero ¿por qué me hace leer el libro de Job? ¿Cómo me puedo comparar con este hombre? ¿Cómo me puedo comparar con Job? ¿De dónde? Y el Señor me hablaba. Y yo le decía, no, lo que estoy pasando no es nada. Lo que estoy pasando yo no es nada comparado con estos hombres que han pasado. Veía a mi hermano también, hermano Julio, me comentaba en algunos momentos también su proceso cuando estuvo joven,
pasó mucho tiempo así de esa misma manera y esas palabras lo animan a uno. Y a veces cree que uno nomás le está pasando el proceso. Y a veces como que se encierra, como que eres el único que está pasando el proceso, eres el único que está enfermo y a veces no mira a otro, no mira su problema y se encierra en el problema. Pero ahí el Señor me dijo no. Y es necesario pasar procesos. Así es. Es necesario pasar procesos porque uno conoce de otra manera al Señor. Lo conoces de otra manera. Es increíble cómo conoces al Señor. Y a veces decimos, pero ¿cómo tú puedes conocer al Señor? En el desierto, donde se conoce al Señor. Donde no hay nada, donde tú no ves agua, donde no ves alimento, donde no ves nada. Es ahí donde conoces al Señor. Así es. Y el Señor me tuvo que hacer recordar para conocerlo de nuevo, para conocer su amor, su bondad, su misericordia. En vez de ir a dormir, en vez de ir a quejarme, llegaba y me iba a orar abajo, al primer piso. Ahí oraba. Se me pasaba la hora, eran las 6 de la mañana, tenía que ir al trabajo. Y para mí ya no era, pucha, no puedo dormir, estaba preocupado. No, ya no era lo mismo. No fue siendo lo mismo. Y el Señor de a poco, así, y llega un día de que ya no, como que no siento lo mismo. Le decía a Sara y mi esposa me decía, ¿pero te estáis tomando las pastillas? Le decía que no. El Señor no. Que no, y dormía, y el año pasado me costaba así dormir siesta. Y desde el año pasado ya empecé a dormir hasta siesta. Dormía siesta y un día cuando me fui a dormir la siesta desperté y me miré. Y le decía, gracias Dios. Gracias porque a veces creemos que nunca vamos a salir de eso. A veces lo vemos como lejos, lejano, que vamos a salir del proceso. Y doy gracias al Señor porque tuvo que una vez más probar mi fe. Así es. La confianza en mis hijos. Yo hoy en día le puedo decir a las personas que están con crisis de pánico, hoy día les puedo decir con convicción que hay que agradecer el proceso. Hay que agradecer en el dolor, donde a veces nos va a costar, sí, nos va a costar, pero agradezcan en el dolor, agradezcan en el proceso. Hablaba con la mamá de Jocelyn un día, le decía al enemigo, lo único que quiere es apartarnos, pero si usted está pasando esto, agradezca al Señor. Y me miraba, sí, agradezca. Yo también estuve en las mismas de usted, pero hoy en día puedo decir gracias Señor, agradecer al Señor. Y los que nos puedan estar escuchando, el testimonio mío, el de mi esposa, si están pasando algún proceso, Dios tiene el control. Y eso es lo que me dijo el Señor un día, que Él es soberano, a Él nada se le va a escapar. Y lo que me ha enseñado el Señor también, de vivir el día a día, que el día de mañana a mí no me pertenece. Hoy yo tengo que vivirlo. Hoy sí tengo que trabajar, hoy sí tengo que venir a la iglesia, sí tengo que predicar el evangelio. Hoy es la oportunidad, mañana no lo sé, no es mi día. Y el Señor me ha ayudado a que toda ansiedad se vaya, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones se vayan, vivir tranquilo, vivir feliz al lado de Él, vivir en paz. A pesar del proceso, cuando está la paz, no nuestra hija, Claro. sino que la paz del Señor cuando está, aunque la enfermedad sea muy terrible, Así es. pero si está la paz de Cristo, todo es posible. Amén. Todo es posible, lo que decía mi esposa, me recordaba eso. Y yo un día me ofrecieron, contando del testimonio de mi esposa, me ofrecieron toda la ayuda posible en mi trabajo, donde trabajaba en Carosi, para poder ayudar el tema del cáncer. Yo llego con los papeles, le pregunto a mi esposa, aquí está todo, es cosa de firmar nomás y estamos listos. Pero un día nos detuvimos, como dice mi esposa, nos arrodillamos al Señor, le dijimos, ¿sabe? Y dejamos a un lado el papel, dejamos a un lado las cosas que nos podían ayudar, ¿sabe? Dejémoselo al Señor, entreguémosle el proceso, entreguémosle tu enfermedad, entreguémosle todo esto. Increíble, hermanos, que este Dios, cuando uno pone su confianza, hay una respuesta pero maravillosa. Y eso lo pudimos ver con mi esposa, yo lo pude ver ahora en el proceso. A veces decimos no, y a veces no nos queremos acordar del proceso, pero es necesario, desde donde nos ha sacado el Señor. Y todo lo que ustedes puedan pasar, yo, ustedes, mi esposa, mis hijos, no es porque Dios quiera hacernos pasar, sino porque este testimonio tenemos que darle a otro que lo está pasando. Y eso yo lo puedo ver de esa manera. El proceso que yo pasé, hay otra persona que lo está pasando y esa persona está sin Dios. Amén. Y yo le puedo decir a esa persona que sí es posible salir de ahí. A mis compañeros de trabajo que han estado pasando eso,
un compañero que también he tenido, tiene la misma dificultad, tenía crisis de pánico. Yo lo único que le dije, mira, confía en el Señor. Todo para Dios es posible, pero tienes que confiar, buscar al Señor. En Él hay confianza. Y me dice, pero ¿por qué me lo decís tú? Porque yo pasé lo mismo. Y gracias al Señor porque nos toma, nos hace pasar por estos procesos que son de bendición, que nos ayudó a salir del desierto, y no nos ayuda a salir del desierto para que nosotros vayamos y nos olvidemos de Él. No, Él quiere que sigamos adelante, sigamos buscando al Señor, sigamos bendiciendo su nombre. Y yo agradezco al Señor por el proceso que pasé de mi enfermedad mental, porque hoy en día le llaman la enfermedad mental, que hoy en día está como de moda la enfermedad mental. Pero les puedo decir a aquellos que no son cristianos, a aquellos que son cristianos, que la única solución es Cristo. Él es el único que puede limpiar nuestra mente, Él es el único que nos puede dar esperanza, no hay otro. Y yo, a lo mejor, quizás muchos me irán a cuestionar, pero no hay psicólogo, no hay psiquiatra que pueda sanar eso. No hay pastillas, no hay tratamientos, solo Cristo. Y Él me lo ha hecho sentir así, solo yo puedo hacer ese cambio. Solo Él puede sacar la ansiedad, solo Él puede sacar la depresión, solo Él puede sacar el miedo, solo Cristo el Señor. Y aquellos que no puedan estar escuchando el día de mañana, si el día de mañana se va a transmitir esto, se va a dar, yo les puedo decir que pongan su confianza en el Señor, porque Él no falla. Este Dios que nosotros servimos nunca nos ha fallado. Nosotros sí. Pero él un día me escuchaba una palabra, me decía que nosotros somos como los niños chicos. A veces tenemos todo el cuaderno rayado, llegamos a la casa con todo el cuaderno rayado. Y nos mirábamos así y está todo rayado el cuaderno. Y un día el Señor me habló, me dijo, pero yo soy tu Dios, el que tengo la goma grande esta, te borro todas esas rayas que tú hiciste más, te las voy a borrar. Y me lo pasa de nuevo el cuaderno. Ya, ahora sí, comienza de nuevo, hijo. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que nos da oportunidad. Porque si fuera por el pago de nuestros pecados, te digo sinceramente, no estaría acá. Amén. No estaríamos acá hablando, no estaríamos conversando. Porque si yo viera mi pecado, no estaría acá. Es por eso que honro al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque hemos pasado alto y bajo en este matrimonio, pero Cristo nunca nos ha dejado. Y eso agradezco al Señor porque Él no nos ha dejado, porque ha seguido con nosotros. Y eso, hay muchas cosas que más te podríamos contar, pero también no queremos alargar esto, pero para el Señor siempre toda la honra y la gloria. Bien. Muchas gracias, hermano, por comentarnos sus palabras. Me impactaba cómo han sido probados ambos, como familia han sido probados. Y destaco algo que mencionaba usted. Su fe nunca decayó, su fe nunca tambaleó. O sea, pues es normal, pero la palabra del Señor nos enseña justamente que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces creo que eso es algo que es muy destacable, ver cómo el Señor los fortaleció a ustedes en cada una de sus experiencias. Así que damos gracias a Dios por eso, porque nos bendicen sus palabras, sus experiencias. Y mi hermana Sara, para ya ir concluyendo, mi hermano ya daba recomendaciones, sugerencias, quizás palabras que motiven a los demás. Yo quería preguntarle a usted, a lo largo de estos distintos periodos que han pasado y los años que han pasado, ¿cómo describiría usted la fidelidad de Dios manifestada en usted como persona y como familia? Sería muy cómodo decir que Dios ha sido fiel. O sea, eso no tiene comparación. Pero sí puedo decir que Dios ha bendecido mi vida desde el minuto 1. Desde que Él me estaba pensando, desde ahí ya el Señor, yo venía bajo su cobertura. Quise escapar un poco de este paraguas, de este permeable que es Cristo, pero el Señor ahí hasta allá me alcanzó. Entiendo que cada uno de los procesos que vive el ser humano, no tan solo nosotros como parte de miembros de esta iglesia, sino que más bien como cualquier otro ser humano, ¿cierto?, que conoce al Señor, entiende que todo lo que Dios orquesta, como dice nuestro hermano Claudio, bien hecho es para el hombre.
Nosotros no debemos ser quienes cuestionamos los propósitos del Señor, sino que más bien tenemos que aceptarlo. Hoy día, como te decía delante, a mis 43 años, acepto la voluntad del Señor, lo miro como una oportunidad, porque sé que el Señor es un Dios de oportunidades y que solo a mis hermanos que en esta tarde o noche que puedan ver este capítulo puedan entender de que el Señor es bueno. En todo tiempo Dios es bueno y Dios es bueno en todo tiempo. Así que nos guste o no, el propósito que tiene el Señor se va a cumplir. Se va a cumplir hoy día, se va a cumplir en 10 años más, se va a cumplir cuando Él quiera y lo determine así. Y es porque quiere formar nuestro carácter como Cristo, quiere formar nuestra vida como Cristo, quiere que seamos más como Él y menos como nosotros. Y cuando logramos entender eso, también entendemos que es la voluntad del Señor. Bendecida me siento por parte del Señor hoy día, de mirar esto hoy día, la verdad que ha sido bien, más que emotivo. Dios te recuerda desde dónde te ha tomado. Desde cuando te hablábamos desde la niñez, ¿cierto? Hoy día, como decía mi esposo, nuestra hija mayor se titulaba y todo. Me recordaba cuando estábamos en la universidad con la Anaí y todo, y le decía, tengo bonitos recuerdos de la universidad. Ya muy mayor también, Dios me dio la posibilidad de estudiar en la universidad, cosa que tampoco lo teníamos en mente. Yo creo que ni Carlos ni yo pensábamos que Dios nos podía dar esa añadidura de parte de Él. Recuerdo que muchas veces me tocó levantar a Cristo estando en la universidad. Ustedes que ya también son parte de la universidad entienden que hay mucha teoría y filosofía que apartan al Señor. Está muy lejos el Señor de todo esto. Y recuerdo una vez que estábamos con un profesor de literatura y hablaba del aborto y yo decía, fue mi primera instancia en la que tuve que entablarme y tomar decisión de decir, o hablo de Cristo o me callo y sí continúo con mi estudio. Pero tengo un problema, que no me puedo quedar callada. Para bien o para mal no me puedo quedar callada. Así que el Señor ahí puso mi verdadera identidad a prueba. Y recuerdo que desde ahí muchas cosas cambiaron dentro de mi círculo de amistades. Si bien es cierto, muchas de mis compañeras sabían que yo era cristiana, sabían que yo participaba en la iglesia, que estaba a cargo de los niños. Recuerdo que muchas me decían, pero si es una nota, hácelo por la nota. Y yo decía, no, porque esto es como si Daniel hubiese dicho, ya, deme de lo que comen ustedes. Y yo lo veía así, como, ay, voy a traicionar al Señor. Y recuerdo que hice mi trabajo en pos de mis pensamientos. Hice mi tesis, mi contratesis frente a eso. Y el día que me tocó exponer, recuerdo que el profesor me miró y me dijo, está muy bien hecho tu trabajo. Nada que reprocharte. Y dije, punto para Cristo. Y me recuerdo que dentro de esa, porque él evidentemente no iba a dar su brazo a torcer tan fácil, dentro de muchas cosas salió mi enfermedad también. Y me decía, pero refutando al tema del aborto, me decía, pero ¿cómo? Y esto, y la muerte, y si te deciden la mujer o la hijo, y no sé qué. Y él decía, pero si yo no estoy, yo sé a quién busco, yo sé que el que me creó puede formar todo de nuevo. Y me decía, pero es que eso es metáfora. Para usted será metáfora, para mí es vida. Y él no entendía cómo yo podía tener esta respuesta, y hoy día me gozo en el Señor porque si Dios me hizo pasar por ahí fue también para poder ayudar a mis hijos. Hoy día veo a Paz ya titulada, y también ella hace muy poquito tuvo su lucha ahí con su profesora guía de la universidad, que tampoco la mujer creía mucho en Dios y que por ahí no entendía por qué La Paz hablaba acerca de Dios en su informe. Pero agradecemos al Señor porque tenemos que ser luz en todo instante. Así que agradezco al Señor y espero que de verdad esto sea de bendición, porque para mi vida, y sé que para mi esposo también y para mis hijos también, ha sido de bendición. No ha sido fácil, pero sería aún más difícil si estuviéramos fuera de Cristo. Si no tuviéramos tomado de la mano de Él, mucho más difícil sería caminar. Muchas gracias, hermana Sara, muchas gracias, hermano Carlos, por sus palabras, por abrir su corazón, por abrir sus palabras, porque su testimonio, como lo decíamos al inicio, no solo honra a Dios, sino que edifica profundamente a la iglesia y a todos los que van a escuchar. No sabemos a quiénes puede llegar este capítulo, quizás puede llegar incluso a hermanos que no son cristianos, a personas que no son creyentes, y puede, ¿por qué no?, hacer un cambio en su mente. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo creo que al igual que en el capítulo anterior, le demos un aplauso a los invitados porque fue un bonito capítulo, nos bendicen su experiencia, hermana, así que muchas gracias por compartir con nosotros.
Y queremos en el próximo capítulo que estén muy atentos al que vamos a estar, porque vamos a tener un nuevo testimonio de una joven, de una hermana de nuestra iglesia, que nos va a contar cómo en medio de la pandemia vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentar este desafío que el Señor le pone por delante y vivir al extremo lo que fue el COVID-19. Esto será una historia sin duda que nos recuerda que aun cuando la vida depende de un hilo, Dios sigue teniendo la última palabra. Así que no queremos contar más, queremos dejarle la expectativa ahí para que puedan estar muy atentos a todos. Y así que no se lo pierdan, porque creemos que al igual como fue en el primer capítulo y como fue en este, Dios va a seguir hablando a nuestras vidas. Así que esto fue Testimonios que Edifican, un espacio donde las historias reales nos recuerdan que Dios sigue obrando. Nos vemos en el próximo capítulo y que el Señor les bendiga. Testimonios que edifican.